Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Matemáticas de Puntaje Nacional, la plataforma que te ayuda a preparar tu prueba de Saber 11, la cual es muy importante para ingresar a algunas universidades. Bienvenidos a nuestra última clase de geometría y el día de hoy veremos un poco más de coordenadas. Les recuerdo que en la clase anterior vimos dos clases de coordenadas, coordenadas en R2 y coordenadas en R3. En R2 es donde vemos figuras planas que recuerden que tienen largo y ancho. Y en R3 es donde vemos figuras sólidas, donde vemos que tienen largo, ancho y alto. Si no lo recuerdas o estás perdido, te recuerdo que puedes inscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que siempre te avise y no te pierdas ninguna de nuestras clases. Bien, vamos a mirar algunas transformaciones que sufre el plano cartesiano. La primera de ellas son las traslaciones. Entonces, ¿qué es una traslación? Es un movimiento que yo puedo hacer lateral, de derecha a izquierda, o de arriba a abajo. En este caso, supongamos que la roja, es la figura original y lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia la derecha. Cuando hacemos desplazamientos derecha o izquierda, vamos a mover los puntos del eje X. Si lo movemos a la derecha, tendremos que sumar. Si lo movemos a la izquierda, tendremos que restar. Es decir, que si por ejemplo, era el punto -2 y quiero sumarlo o moverlo una unidad a la derecha, simplemente le vamos a sumar a este -2 un 1 y va a quedar en la nueva coordenada. En el caso de arriba a abajo, se lo vamos a sumar esa Y. Si lo quieres subir, suma. Si la quieres bajar, resta. ¿Listo? Esa es una de las traslaciones. La otra es la rotación. Las rotaciones es mover la figura, como su nombre lo dice, es rotar. Vamos a tener dos clases de rotaciones, uno que es sentido negativo y el otro que es sentido positivo. La forma más fácil de recordar qué es sentido negativo y qué es sentido positivo es pensando en las manecillas de un reloj. Recuerda que las manecillas de un reloj se mueven en este sentido. Ese es el sentido negativo. Entonces, por ejemplo, si esta era la original, lo que hice fue rotarla 90 grados y nos dio esta verde. Hay una pregunta, Sandra. Sí, dime, cuéntame. Hola, Edman. Qué pena no te había saludado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hay Perfecto. una pregunta en el Dime. chat. Karen dice, en traslación también se puede hacer en diagonal, ¿verdad? Tendrías que mover las dos al tiempo. Entonces tienes que mover, puedes hacer primero un movimiento en X y luego un movimiento en Y. Y entonces se ve como si fuera diagonal, pero en realidad estás haciendo dos movimientos. Uno primero de forma horizontal y el otro luego de forma vertical. ¿Listo? En realidad, lo que tú ves cuando se mueve diagonal es porque está haciendo los dos movimientos. ¿Perfecto? Ok, gracias. Vale. Bien, entonces les estaba diciendo, entonces sentido negativo, entonces fíjense que en este caso lo que hicimos fue coger nuestra curva y girarla así. Entonces se fue en sentido negativo. En el caso del sentido positivo, entonces va a ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces, fíjense que en este caso estaba así, entonces, así, perdón, y lo que hice fue moverla así. Eso es sentido positivo.
tenemos reflexiones. Las reflexiones es bueno asimilarlas con los espejos. Entonces, en este caso vamos a tener dos espejos. Un espejo que colocamos sobre el eje X, entonces en ese caso lo que está arriba se refleja abajo o lo que está abajo se refleja arriba. Y la otra es sobre el eje Y. En ese caso, el espejo lo colocamos en el eje Y. Entonces, lo que está a la izquierda se mueve a la derecha y lo que está a la derecha se mueve a la izquierda. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo para tener estos tres movimientos claros. Tengo un pentágono de vértices A, B, C, D y E. Están las coordenadas de nuestro plano cartesiano. Ese pentágono sufre unas transformaciones para convertirse en el pentágono que vemos aquí de color azul clarito con sus respectivas coordenadas. Nos dan 4 afirmaciones. Primero, que se hace un traslado de 3 unidades a la derecha. Perdón, Sandra. Dime. Hay otra pregunta aquí en el chat. Carlos Daniel menciona una pregunta. ¿Reflexiones es lo mismo que simetría? No. Cuando tú tienes simetría, bueno, aquí quedó como feita la línea, pero cuando tú hablas de simetría es que lo que tú ves a un lado lo ves exactamente igual al otro lado. Entonces, supongamos que tú tuvieras una curva así, esa misma curva la vas a ver exactamente al otro lado. Eso es simetría. Pero si te fijas, por ejemplo, en esta, la curva roja, lo que está al lado izquierdo no es exactamente igual a lo que está en el lado derecho. Si te das cuenta, aquí tenían una recta y aquí tiene un piquito y otro piquito. Esto tú no lo estás viendo al lado izquierdo. Cuando lo reflejas, se cambió las cosas del lugar, pero no hay simetría. ¿Es claro, Elman? Sí, perfectamente. Excelente. A Gabriela también menciona, ayuda en la respuesta, ella menciona que la simetría es totalmente igual de un lado que del otro. Perfecto, muy bien, así es. Bien, les estaba diciendo nuestras opciones. Entonces nos dicen que se hace un traslado de 3 unidades a la derecha, que se rota sobre el eje Y, que se traslada 2 unidades hacia abajo y que se rota 90 grados a la derecha. Nos dicen cuáles de estas afirmaciones son verdaderas. ¿Solo la 1 y la 2, la 3 y la 4 o solo la 1, la 2 y la 3? Pensemos. Un minutico, ¿qué dicen nuestros estudiantes, Elman? Bien, Andrés pregunta, ¿existen reflexiones positivas o negativas? No, no se hace discriminación con respecto a si es positivo o negativo. Solamente se dice si es sobre qué eje. ¿Listo? Tú puedes tener una acá y refleja sobre el eje Y o una acá y refleja sobre el eje Y. Pero no hay discriminación que si hacia este lado es positivo y hacia este lado negativo, no. Bien, Gabriel, Mateo, Cristian, Andrea y Gabriela dicen por la D. Lizeth Natalia también dice la D. Ok. Juan Sebastián, Junior, todos dicen la D. Excelente. Fíjense que todos descartaron el de 90 grados a la derecha, lo cual es totalmente cierto. Si fueran 90 grados a la derecha, este pico debería estar arriba. O sea, la D debería estar allá arriba. Y fíjense que ese vértice no está. Entonces, empezaron muy bien, descartaron perfecto. También des en cuenta que efectivamente la figura empezó a moverse hacia la derecha. Entonces, esto es cierto. Pero lo que estaba aquí en el lado izquierdo ahora está en el lado derecho, o sea que hubo una rotación sobre el eje Y, perfecto. Y además ya no está arriba, sino que la bajaron un poquito y por lo tanto se trasladó hacia abajo. Excelente, muy buen trabajo. La respuesta son las 3. Existen 3 movimientos en este caso. Se desplazó a la derecha,
se rotó en el eje Y luego se bajó. Excelente. Bien, vamos por algo que tiene un nombre bastante curioso y son las homotecias. Las homotecias es una transformación de tamaño. Existen dos clases de homotecias. Una es la dilatación y la otra es la contracción. En el caso de la dilatación, paso de un elemento pequeño o de un cierto elemento a la ampliación de él. Es Sandra, exactamente, una dímelo. pregunta aquí. Lady Andrea dice, profe, pero yo conté las unidades y contando el cero se desplazó 4 unidades en el A vértice. ver, devolvámoslo. Entonces, por ejemplo, en este que está acá, ¿listo? Entonces dice 3 unidades a la derecha. Entonces, este estaba aquí en -2. Luego se desplaza aquí -1, luego se desplaza aquí en 0 y luego se desplazaría aquí en 1. Este vértice quedaría acá. Ese fue el desplazamiento hacia la derecha. Pero luego se rotó sobre el eje Y, o sea que ese punto debería quedar acá. ¿Listo? Y luego lo que hicimos fue bajarlo 2 unidades. Entonces baja aquí, fíjense que estaba en Y en el punto 2, bajó a 1 y baja otra unidad, baja a 0. Por eso quedó en este punto. Ese fue el vértice A, pero lo mismo pasa con el resto de los vértices. ¿Sí fue claro eso? ¿Lo ven? ¿Qué dicen, Elman? Bien, dice, pero la X está en -2, perdón, en 2, y la X está en -1, y Sí, la Y está en 0. sí. Mira, vamos a hacerlo aquí. El punto inicial está en el punto -2,2. Aquí está A. ¿Listo? Vamos a mover solamente ese vértice. Yo lo voy a mover 3 unidades a la derecha. -1, 0 y 1. Aquí son las 3 unidades a la derecha. Voy a llamarlo A1. Este es A0, es el origen, el vértice original, y luego lo mandé 3 unidades a la derecha. Luego, ¿qué hice? Rotarlo sobre el eje Y. Entonces, fíjate que en este punto es la coordenada 1,2. Cuando lo roto sobre el eje Y, entonces ahora va a quedar en este punto. Voy a llamarlo A2. ¿Sí? Lo que está en el lado derecho va ahora a cruzarse al lado izquierdo. Es decir, que va a quedar en -1,2. Ese es el de la rotación. Y luego voy a coger ese punto y lo voy a bajar 2 unidades. Entonces, este que está acá, fíjate que estaba en el eje Y en 2 y cuando lo bajo, baja a 1 y vuelve y baja y quedaría en 0. Es decir, que la nueva coordenada resulta siendo el punto -1,0, que es este que aparece acá. Ahí están todos los movimientos de ese vértice. ¿Quedó claro? ¿Qué dice Nelman? Bien, pues parece que queda más claro. Andrés menciona cuando nos den la cantidad de grados de rotación sobre un eje, se infiere que es 180 grados. Eh, Cuando es sobre un eje, sí, sí, señor. sí, y Erika menciona como hubiera quedado si se hubiera rotado los 90 grados. Ok, voy a cambiar aquí de color. Hay como problemas con eso de la rotación. Alguien pide, por ejemplo, pues, hacerlo con el punto C. Listo. Entonces, si yo voy a rotarlo 90 grados, entonces fíjense que tendría que
Hagan de cuenta que aquí está el punto C y lo voy a bajar a esto. Recuerden cuando hacíamos ángulos rectos que esto era 90 grados. Entonces, este punto tiene que bajar 90 grados y quedaría como por acá. ¿Qué coordenadas darían? ¿Cómo hago para bajarlo ahí? ¿Qué coordenadas darían? ¿Qué dicen? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es coger la figura y ¡shum! Bajarla así. Y aún nadie se Nadie. arranca. Esperemos, es el punto C, rotarlo. Sí. Es el punto Alguien acá. dice que 1,3, Daniela, más o menos. Entonces, menos 4,5. Entonces, rotémoslo 90 grados. Entonces, hagan de cuenta que está acá y entonces ahora lo voy a bajar así. Bien, ahora ya mencionan menos 1, menos 3, menos 1, 3, menos 2, 5, menos 1, 4, 1 menos 3, menos 4 menos 1. Listo. Entonces, vean, chicos. Entonces, está aquí y cuando lo bajo 90 grados, entonces aquí hay una distancia de menos 4 y aquí hay una distancia de 5. Me pone a pensar que no sea con ángulos todavía. ¿Cómo podríamos sacarlo? Chicos, Edman. Pónganme cuidado con eso un segundo. Menos 4, menos 5 lo ponen acá, lo están rotando 180 grados. La mitad. Solamente necesito la mitad. Cuando lo mandaron acá, lo mandaron 180. Menos 4, 0. Dice Menos 4, 0. Andrea Carolina. 0 menos 4. 0 menos 4. Bueno, entonces pónganme en atención. Este que está acá, yo puedo estar armando aquí un ángulo. ¿Listo? Aquí puedo estar armando un triángulo. Y necesito moverlo 90 grados, pero para eso necesito algo que se llama coordenadas polares. Denme 5 minuticos y ya volvemos acá. Y les cuento cómo se mueven esos con coordenadas polares. ¿Listo? Pero quiero que tengan todos esos numeritos que tienen por ahí. Miremos. Ok, perfecto. Vale. Volvamos a este de las homotesis. Entonces les estaba diciendo que hay dilatación y hay contracción. Entonces la dilatación es que vamos a aumentar el tamaño. Es la misma figura, pero con un tamaño distinto, grande. Cuando es contracción, pasa lo contrario. De una figura lo que vamos a hacer es cogerla y ponerla un poquito más pequeña. Fíjense que estos, si han estado acompañándonos en estos últimos martes, se pueden dar cuenta que era lo que hablábamos de proporción, de semejanza. Entonces, eso mismo pasa acá. Cuando yo voy a dilatar, esa proporción es un número que es mayor a 1. Siempre que ustedes multiplican por un número mayor que 1, siempre se va a dilatar, se va a volver más grande. Cuando es contracción, es porque esa constante por la que están multiplicando siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Cualquier número que ustedes cojan
y lo multipliquen por un número que esté entre 0 y 1, siempre se va a volver a ser más pequeño. Eso es lo que hacen las homotecias. Ahora, alguien hace un ratico preguntó que si la reflexión había positiva y negativa y yo le dije que no, no importa. Es simplemente mirar hacia qué lado se está moviendo el espejo y ya. Pero en las homotecias sí. En las homotecias sí hay homotecia positiva y homotecia negativa. Homotecia positiva es la que siempre se está moviendo hacia el lado positivo o hacia el lado derecho de la figura. La homotecia negativa es la que va en sentido contrario. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Simplemente el signo. Uy, aquí no se ve, voy a colocarles otro colorcito. Ahí rápidamente preguntan la definición nuevamente de homotecio. Homotecia es cambio de tamaño. Entonces, una homotecia lo que va a hacer es cambiarte el tamaño. ¿Listo? Entonces, para hacer una homotecia en sentido negativo, lo único que va a cambiar es el signo, que sea por un menos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen K2, quiere decir que es una homotecia positiva y que la figura la van a duplicar. En el mismo sentido y todo, la van a duplicar. Si fuera un medio, por ejemplo, es la misma figura, pero la van a reducir a la mitad. Ahora, si no fuera 2, sino menos 2, quiere decir que esa figura la va a poner en sentido contrario. Y miren aquí una cosa interesante. Si yo sigo reflejando esta recta, son como los rayos de luz. Miren que, permítanme, les cambio aquí el color. Miren que este punto que está acá, ahora va a quedar es acá. Fíjense que esta es la continuación del rayo de luz de este lado. Entonces, si este era A, ahora aquí va a quedar A'. Y si este era B, su continuación va a quedar acá. Este es B'. Y si este era C, entonces ahora va a quedar acá. C'. Y este, así como dibujado a mano, sería la homotecia de esa figura. Entonces, vuelvo y les digo, si es mayor a 0, siempre va a ser hacia el lado derecho. Entre 0 y 1, reduce. Mayor a 1, amplía. Si es negativo, entonces lo vas a mandar al otro lado. ¿Listo? Esto se utiliza mucho en óptica. Siempre les dicen, por ejemplo, que ustedes tienen un centro, llamémoslo, yo lo puse aquí como el origen, el O. ¿Listo? Este punto es como tu ojo. Entonces, tu ojo es el centro donde estás mirando la figura y lo puedes ampliar o la puedes disminuir mirado desde tu ojo. ¿Vale? Miremos un ejemplito para que lo vean. Fíjense que aquí tienen una figura. Este que está acá es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y yo voy a aplicar una homotecia positiva, es decir, que va a tener exactamente la misma figura. Fíjense que aquí está A y aquí también le va a aparecer A'. Si está aquí B, aquí les va a aparecer B', y si aquí está C, aquí les va a aparecer C'. Dice que la razón es de 1 a 3, es decir, que por cada uno de estos se va a triplicar, es decir, se está agrandando. En este caso, el K o la constante es 3. Fíjense que como es 3, es un número mayor a 1, por lo tanto, se va a dilatar. Entonces preguntan, ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo? ¿Qué dicen nuestros amigos? Ellos responden la C. Dayana, Juan Sebastián, Leonardo, Natalia, Catherine, Dayana, Daniel, Carolina, Tatiana, Gabriela. Excelente, ellos están súper activos. Y sí,
tienen toda la razón. Hoy están súper pilos. Eso me encanta, que estén así. Lo primero que usted debe haber hecho, muy seguramente, es sacar la hipotenusa de este triángulo. Como es un triángulo recto, recuerden que en clases pasadas vimos teorema de Pitágoras y dijimos que la hipotenusa al cuadrado era la suma de los catetos, cada una al cuadrado. En este caso esto da 9, el otro da 16, luego esto me da 25, pero esa es la hipotenusa al cuadrado y quieren solo hipotenusa. Si yo saco raíz de 25, esto es 5. 5 mide esta, la del triángulo original, pero como estoy haciendo una homotezia positiva de razón 3, tendría que multiplicar este por 3 y por lo tanto, sí, efectivamente, este es 15 y quedó perfecto. Vamos muy bien, muchachos, los felicito. Y entonces ya se nos cumplieron los 5 minutos de los que le hablé y llegamos a coordenadas polares. Las coordenadas polares es otro sistema binario de coordenadas. Binario se refiere a que utiliza dos numeritos, digámoslo así. En la primera, recuerde, cuando vimos coordenadas cartesianas, manejábamos dos valores que eran X y Y. Dos ejes, el eje X, que era el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. En este caso, solamente se maneja un eje, es este que está acá, y se llama el eje polar. ¿Listo? Ese eje polar es como donde empieza todo, el origen, pero se mueve otra coordenada. Esa coordenada es una distancia que uno toma de un punto a otro. Por ejemplo, esta distancia que está aquí, y esa distancia la vamos a llamar radio. Entonces, las coordenadas polares manejan dos coordenadas, el radio y el ángulo. Cuando yo tengo un radio, que es simplemente una distancia de un punto fijo a otro, y empiezo a moverlo, se empieza a producir curvas. Y entre ese eje polar y ese radio se empiezan a armar ángulos, que es este que está acá. ¿Listo? Cuando yo me muevo totalmente, es decir, arranco en este punto, doy la vuelta completa y vuelvo a llegar, estoy haciendo un ángulo de 360 grados, que generalmente lo relacionamos con radianes. Y los radianes es 2pi, donde pi equivale a 180 grados. El pi es medida en radianes y grados, pues es medida en grados. ¿Listo? Yo puedo hacer una relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Fíjense que en la anterior, cuando yo muevo todo el radio, se está formando una circunferencia. Yo puedo centrar esa circunferencia en un plano cartesiano. Este que está acá resulta siendo el radio y se está moviendo un ángulo, que en este caso es alfa. Pero lo interesante es que se está construyendo un triángulo rectángulo dentro de esa circunferencia. Y ahí vienen nuestras funciones o relaciones trigonométricas. Las trigonométricas salen de la relación de un triángulo dentro de una circunferencia. Generalmente la circunferencia es de radio 1, pero si usted puede colocar cualquier radio, no importa, no se preocupe. ¿Cómo hacemos la relación? Entonces, cuando hablamos del seno del ángulo que se está formando, vamos a decir que es el cateto opuesto o el lado opuesto sobre la hipotenusa. Si miramos en ejes coordenados cartesianos, esta distancia que se está midiendo acá la mide Y, porque recuerde que hasta acá va Y.
En este caso, esta distancia que se mueve acá la mueve X, porque resulta que acá está sobre el eje X. ¿Listo? Y en ese triángulo, la hipotenusa resulta siendo es el radio de la circunferencia. Entonces, cuando decimos seno de un ángulo es su lado opuesto, entonces si este es el lado opuesto es este, que es Y, sobre la hipotenusa. Pero miren que la hipotenusa resulta siendo el radio. Y ahí tenemos la identidad trigonométrica. Si es coseno de alfa, entonces coseno de alfa es el adyacente. Recuerde que el adyacente es el que está pegadito ahí, al ángulo, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa resulta siendo el radio. Por identidades trigonométricas, recuerden que tangente es seno sobre coseno. Si usted coge seno, dijimos que era y sobre r, y si coge coseno es x sobre r. Si hacemos ley de la oreja, queda y por r, producto de extremos, producto de medios, x por r. Simplifico las r y me queda y sobre x, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cotangente es coseno sobre seno. Nuevamente puedo hacer ley de la oreja reemplazando y nos va a quedar el adyacente sobre el opuesto. Secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa, haciendo ley de la oreja, resulta siendo radio arriba, numerador, sobre el cateto adyacente, y cosecante sería 1 sobre seno, que sería el radio sobre el opuesto. Y hay una identidad trigonométrica bastante utilizada, que es esta que está acá. Yo quiero contarles de dónde sale esa identidad. Esta circunferencia, fíjense que es una circunferencia que está centrada en 0. Es decir, es una circunferencia de centro 0, 0. Y coloquémosle radio 1, pero recuerden que puede ser cualquier radio. La ecuación de una circunferencia con centro 0, 0 y radio 1 es x al cuadrado más y al cuadrado. Pero x al cuadrado, si el radio es 1, si este pedacito es 1, me queda coseno de alfa. Entonces me queda coseno de alfa todo al cuadrado, más y, si el radio es 1, es seno de alfa todo al cuadrado. Esto es lo mismo que tener coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y se acuerdan que les dije que esta cosa era una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Eso quiere decir que esto es una identidad y es 1. Esa identidad es bastante utilizada. Pilas acá con un dato. Generalmente, cuando usted tiene seno de alfa al cuadrado, suelen decir que esto es seno al cuadrado, alfa al cuadrado, y no, pilas, es un error y es un error bastante grave. El cuadrado solamente se le distribuye a la función trigonométrica, no al ángulo. ¿Estamos? Muy seguramente en este momento están diciendo, pero que esto hasta locura, ¿y para qué todo eso? Ya les voy a mostrar. Hay unos ángulos que son bastante utilizados en lo que tiene que ver con toda la trigonometría y todo. Esos ángulos son estos que aparecen en la primera línea. Esos ángulos ahí están dados en grados. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 135, 180, 125, 73, 15. Son los más utilizados. En radianes equivalen a 0, pi sextos, pi cuartos, 60 es pi tercios, 90 pi medios, 135, 3 pi cuartos y así sucesivamente. Pero yo, ¿cómo hago para aprenderme todo eso? No se lo aprenda. Simplemente acuérdese que 180 grados es pi. Entonces, si a usted le preguntan cuánto es 45 grados, pues haga una regla de 3. Recuerde que la regla de 3 es, se multiplican estos dos, que quedaría 45 pi sobre 180. Fíjense que en este caso
Los dos son múltiplos de 5 y puedo sacar quinta. Quinta de 45, 9. Y quinta de 180. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto les da quinta de 180? ¿Qué dicen, Elman? Aún no tenemos respuestas ¡Guau! de los chicos. Entonces pensemos, quinta de 18. Rápido, rápido. El más aproximado. 4 ¿No? mencionan. 4. No, 4 por 5 me da 20. Se me pasó. Más bien es 3. ¿No? Quinta de 18 o quinta de 180 es 3. 180 dividido entre 5. 3. Quinta de 18, 3. 5 2. por 3, 15 y sobran 3. 3 con este 0 me da 30. Y quinta de 30, la tabla del 5. 5 por 1 da 5. 3.6 dice Daniel. 3.6, no, será 3.6. 36. Punto, no 36. porque no. Ok, perfecto. 36. Perfecto. Acá podemos sacar, por ejemplo, tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 36, ¿cuánto es? Tercera de 3. Bueno, no, todavía no lo menciono. Todavía no, y las tablas del 3. 12. 12, esa es la tercera de 36. Y puedo sacar tercera nuevamente. Tercera de 3, 1 y tercera de 12. Tabla del 3. 3 por 1, 3 por 2. 12. Aún no tenemos una respuesta. 4. 4, excelente. 4. Ahí ya no puedo hacer nada, ya no se puede simplificar nada más. ¿Qué me quedó arriba vivo? Un 1 por pi, que me da pi, y abajo un 4. 45 grados equivale a pi cuartos. Y así usted lo puede hacer con cualquier grado que le pongan. Recuerde que 180 grados es pi y simplemente hace una regla de 3. ¿Listo? Ahora, entonces tiene que acordarse que seno de alfa es 0 y seno de 30 grados o de pi sextos es 1/2 y seno de 45 o de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y me volví loco. No entendí. No se me angustie. Es súper, súper fácil. Permítame en un segundo y les voy a mostrar lo fácil que es esto. Recuerden lo que les dije al comienzo. Todo esto sale de una circunferencia que estaba montadita en un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces aquí está X y aquí está Y. Cuando a usted le dicen seno de 0 es que no hay ángulo. Es decir, que el radio está aquí pegadito. No hay ángulo, no se ha movido para absolutamente nada. Recuerden que seno de 0 dijimos que era el cateto opuesto, que era Y, sobre el radio. ¿Listo? ¿Cuánto mide Y en este caso? Pues como no se ha levantado, la coordenada en este punto es 1,0. Es decir, que Y vale 0 y el radio es 1. 0 sobre 1, 0. El seno de 0 es 0. Venga, y si me hubieran puesto coseno de 0, entonces coseno de 0 dijimos que era X sobre R. La coordenada ahí en X es 1 y el radio es 1. Pues 1 sobre 1 le da 1. Uy, espere un segundito. Y si estuviera acá, voy a agrandarlo un poquito para que lo vea. Si estuviera acá, fíjense que el radio se movió y se movió 90 grados. ¿Qué coordenada hay aquí arriba? Pues en este caso, X vale 0 y Y vale 1. Entonces, cuando a usted le piden seno de 90,
que es el mismo seno de pi medios, usted dice, es y sobre r. Y en ese caso mide 1 y el radio mide 1 y 1 sobre 1, 1. Pues el seno de pi medios es 1. Oiga, y si fuera coseno de 90, que es el mismo coseno de pi medios, entonces es x sobre r. Y x en ese caso es 0 sobre 1, es decir que es 0. Un segundo. Y si yo quisiera, por ejemplo, acá, entonces, ¿ese quién sería? Ese que está ahí está exactamente en la mitad. Es decir, que usted está recorriendo 45 grados. ¿Cuánto fue que dijimos que eran 45 grados, Edman? ¿Qué dicen nuestros compañeros? Bien. Pi medios. Pi medios. Bueno, colocan aquí Sí, recuerden que es pi pi es cuartos, 180. Daniela. Pi cuartos es. Chicos, recuerden que pi es 180. Si cogen 180 dividido 2, eso da 90. Entonces no era pi medios. Es pi cuartos. ¿Listo? Para pi cuartos, ¿qué yo sé de ese triangulito que está ahí? Que con toda seguridad voy a hacerlo aquí afuera. Permítanme un segundito. Ese es el triangulito que está ahí. Lo voy a girar para que lo vean. Es este. Es exactamente este. Este que está acá son 45 grados y yo sé que esto es 1 y este de acá es 90 grados porque siempre son triángulos rectángulos. Es decir, que el otro lado, ¿cuánto debe medir? El ángulo. ¿Qué dicen nuestros participantes, Elman? Bien, en este momento dice 45, 45, Claro, 45, 2, perfecto. 45. Eso está muy bien porque recuerde que la suma de los ángulos internos tiene que sumar 180. Es decir, miren todo lo que hemos conseguido hasta hoy. Esto lo vimos en nuestra primera clase. Este lado es igual a este lado. Entonces, si yo le coloco a esto x, este también debe valer x. O sea que x al cuadrado más x al cuadrado tiene que ser 1, que es la hipotenusa. Esto es 2x al cuadrado. Esto es x al cuadrado igual a 1/2. O sea que x es igual a raíz de 1/2. Eso es lo mismo que tener 1 sobre raíz de 2. Y si racionalizamos, recuerden que es multiplicar arriba y abajo, raíz de 2. Esto es lo mismo que tener raíz de 2 sobre 2. Es decir que cuando nos piden seno de pi cuartos, es el valor de y sobre r. Y en este caso, ¿se acuerdan que medía exactamente lo mismo? Raíz de 2 sobre 2 y el radio 1. O sea que me queda raíz de 2 sobre 2. Y así lo pueden sacar con cualquiera de los triángulos que ustedes vean. Entonces, esto que usted dice, pero para aprenderme todo eso, no hay necesidad. Simplemente piense en ese triangulito que se está formando que tiene siempre hipotenusa 1. Aparte de eso, hay veces, no siempre, en los exámenes le colocan ahí cuánto vale cada uno de esos grados. ¿Listo? Pero no se confíe. Ahora, hay unos que son positivos y otros negativos. Sandra, ¿cómo es eso? Fácil. Apréndase esto. To, se, ta, co. Siempre en eso. To, se, taco, to, se, taco, to, se, taco, to, se, taco. ¿Qué quiere decir to? Que en esta todas las funciones van a ser positivas. En esta quiere decir que seno solamente es positivo. En este tangente solamente va a ser positivo y en este coseno solamente va a ser positivo.
¿What? No entendí. Tranquilos. Supongamos que yo quiero saber cuánto vale este ángulo. Hasta este punto hemos visto dos cosas. ¿Se acuerdan? Sentido positivo o sentido negativo. Si usted mide esto en sentido positivo, partió de aquí hasta acá. ¿Listo? Eso serían 270, 315. ¿Sí? 315 menos 45, sí. 315 grados. Sería toda esta vuelta. O usted puede decir que es, permítanme, coloco un color que se vea, coloquemos este amarillo. Este, medido así, son menos 45 grados. Tiene las dos formas y lo puede hacer perfectamente. Es decir, que usted puede sacar seno de 315, que es dando toda la vuelta, o también decir que es seno de menos 45. Pero bueno, ¿y cómo hago para saber? Pues no se aprenda todo eso, apréndase solamente el primer cuadrante. O sea, ¿qué pasaría si fuera positivo? Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero en ese lado, en este cuadrante, solamente coseno es positivo. O sea que seno va a ser negativo. Y véanlo acá. Porque ahí el único que puede ser positivo es coseno. Y si me ponen coseno de menos 45, entonces usted mira coseno, que en este caso le da raíz de 2 sobre 2, y le va a dar exactamente igual, porque ahí coseno es positivo. Entonces, así es como usted puede mover los signos. Recuerden, tose, taco, tose, taco, un taquito ahí bien rico. Ahora, aquí sí se pueden dar cuenta, no está tangente. Y entonces, ¿cómo saco tangente? Pues recuerden que hace un segundo dijimos que tangente por identidades es seno sobre coseno. Entonces usted puede hacer seno sobre coseno, 0 sobre 1, 0. Eso es tangente de 0. Si es tangente de bisextos, es seno sobre coseno. Ley de extremos quedaría 2, ley de medios, 2 sobre raíz de 3. Los dos se cancelan y es 1 sobre raíz de 3, que si lo racionaliza es raíz de 3 sobre 3. Si no, es el mismo 1 sobre raíz de 3. Pilas con estos. Por ejemplo, porque si usted va a hacer tangente, daría seno sobre coseno, 1 sobre 0. Y eso jamás se puede hacer. Ojo, 0 abajo nunca. En ese caso no está definido. ¿Estamos? 0 sobre cualquier número, sí. 1 sobre 0, no. Falso, no está definido. Entonces, esa es una forma muy fácil de aprender trigo sin necesidad de aprenderse tantas cosas de memoria, solamente con el circulito y los triangulitos. ¿Cómo se aplica? Oh, pues miremos. Entonces dice, el triángulo ABC se le ha realizado un corte de tal forma que sea paralelo a su base y corta la altura en partes iguales. Pregunta, ¿la altura a la que se cortó el triángulo aproximadamente es cuál? ¿Qué dicen ustedes? Así rápido, rápido. Jason, sí, señor. Esos son ángulos de referencia. Sí, uno puede utilizar esos ángulos tanto positivo como negativamente. Sí, señor. ¿Borroso? No, ¿en serio? Betsy, súbele un poquito la calidad a ese video. No, no se ve borroso. Eh,
¿Y qué dicen? No, nadie contestó. B, B. B. Responde. Listo. Calet y Entonces, Isabela. perfecto. Entonces, miren el ángulo que me están dando. La altura, recuerden que siempre cae recto, o sea que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y lo que tengo acá es la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿quién? El que me están pidiendo es este lado, o sea, el opuesto al ángulo. El opuesto es con seno. Entonces, seno de 45, que es el mismo seno de pi cuartos, resulta siendo el opuesto que se llama h sobre la hipotenusa, que es 100. Recuerde que seno de pi cuartos dijimos que era raíz de 2 sobre 2, h sobre 100. Luego aquí me quedaría 100 raíz de 2 sobre 2 igual a h. Simplifico y esto me quedaría 50 raíz de 2. Esa es h, pero me están diciendo en dónde se cortó. Recuerden que decía que se cortaba en partes iguales, es decir, que debo dividir eso entre 2. Entonces, 50 raíz de 2 sobre 2, eso me da 25 raíz de 2. Recuerde que 25 es aproximadamente, 25 no, perdón, sino raíz de 2, 1,41. Y 25 por 1,41 aproximadamente es 35, no era 20, 45. Y por ahí alguien dijo 50, no, ojo con lo que están preguntando. ¿Estamos? Miremos otro rapiditico, rapiditico. Un obrero levanta con ayuda de una soga un tablón hasta lo alto de un edificio. El ángulo formado entre la pared y el tablón es de 60 grados. La longitud de la soga es el doble de la distancia de la altura del edificio. Si el otro extremo del tablón está a una distancia de 3 metros, ¿cuánto mide el tablón? Estos 60 grados es el ángulo que se está formando acá. ¿Cómo lo hacemos? Rápido, rápido. ¿Con quién? Me están pidiendo esta medida. ¿Cuánto mide el tablón? ¿Qué dicen, Elman? Dicen la C. Wendy La se C. arriesga con la C. Perfecto. Metros. Cuéntenme con Calet quién lo dice la D. utilizaron. Dice que con seno, otros con coseno. Ok, entonces fíjense que aquí se está formando un triángulo, este es un triángulo recto y lo que estoy teniendo en este caso es otra vez el opuesto. Entonces quedaría seno de 60 es igual al opuesto que sería 3 sobre la hipotenusa, que es la medida del tablón. O sea que el tablón resulta siendo 3, esta es una T, ¿no? Parece una cruz. T sobre seno de 60. Y seno de 60 lo teníamos por aquí atrás, raíz de 3 sobre 2. Entonces quedaría que T es 3 sobre raíz de 3 sobre 2. Producto de extremos, esto quedaría 6 sobre raíz de 3. Si racionalizo, raíz de 3, raíz de 3. Esto queda 6 raíz de 3 sobre 3. Simplifico, tercera, 2 raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1,71. Por 2, eso daría 3,5 aproximadamente. ¿Listo? Pilas. Ese raíz de 3 y ese raíz de 2 es bueno que lo tengan por ahí. Ese generalmente, y recuerden que no pueden sacar calculadora. Esos son bastante utilizados. Raíz de 2, 1,41 aproximadamente, y raíz de 3, 1,73. ¿Cuál es la medida del coseno del ángulo teta? Rápido. Chicos, Isabela, repite la grabación. Ahí lo vas a poder ver lento y a tu ritmo, y ahí lo puedes ver perfecto. No se te olvide que puedes activar tu campanita.
¿Qué dice Nelman? Aún no tenemos respuesta, dicen 13, 45, 45, 45, 45, Entonces, chicos, 13. ¿debe ser la ganadora? Ok, entonces, coseno de teta, recuerden que es el adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa no la tenemos, hay que sacarla. Entonces, hipotenusa, otra vez, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto viene siendo 144 más 25. Esto es 169. O sea que H es 13. H es 13, pero no me están pidiendo cuánto mide H. Me están pidiendo el coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo es el adyacente, que es 5, y la hipotenusa, que es 13. Son 5 treceavos, hijos. Pilas, no se me queden con una parte. Hay que leer muy bien lo que están preguntando. Chicos, nos acabamos. Ley de senos. La ley de senos, lo que están diciendo es que yo puedo relacionar los ángulos con sus lados opuestos. Entonces, si este ángulo se llama A y su lado opuesto lo llamo A, este ángulo lo llamo B y su lado opuesto B, y este ángulo lo llamo C y su lado opuesto C, la relación entre el seno del ángulo y su lado es totalmente proporcional entre los tres. O sea que yo puedo decir que el seno de alfa es a su lado opuesto, que es A, como el seno de beta es a su lado opuesto, que es B, como el seno de teta, que es este, a su lado opuesto, que es C. La ley de los cosenos es exactamente igual o sirve para lo mismo, pero en este caso lo que hace es relacionar los lados con uno de los ángulos. Entonces, por ejemplo, me dicen que este lado, a cuadrado, resulta siendo b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces este producto por el ángulo del opuesto. Fíjense esto, por favor. Este con este siempre tiene que ir relacionados. Sandra, ¿podemos hacer con b cuadrado? Sí, es fácil. No hay necesidad de que se lo aprendan. Si usted tiene un lado, entonces es la suma de los otros dos. Siempre. Menos 2 veces esos dos por el coseno directo de este lado. Siempre es así. ¿Listo? Y entonces, acabamos. Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él determina los ángulos de depresión a dos ciudades de referencias distanciadas 7 millas entre ellas, como se muestra en la figura. Es decir, esta es una ciudad, esta es otra ciudad y aquí está nuestro avión. Él sabe que el ángulo que se está formando entre su línea de vuelo y la ciudad B es de 52 grados y entre su línea de vuelo y la ciudad C es de 33 grados. Y sabemos que la distancia entre estos dos es de 7 millas. Preguntan cuál es la distancia del avión AB y cuál es la distancia del avión AC. Llamemos este X y llamemos este Y. Entonces podríamos hacerlo, por ejemplo, con relación de senos, ley de senos. Como yo sé que esto es un ángulo llano, todo esto tiene que medir 180. Este ángulo, llamémoslo alfa, entonces va a ser 50 y, perdón, va a ser, voy a corregir acá, 180, que mediría todo, menos 55 menos 33. Es decir, que ese ángulo mediría 95. Por lo tanto, el seno de 95, que es su ángulo, se puede relacionar con su lado, que son 7 millas. Y eso es igual, miren lo lindo de esto. Si ustedes han estado acompañándome desde la primera clase, si yo extiendo esto y Son 52 grados, 52, no 55. gracias, tienes toda la razón, 52. Lo Perfecto. mencionó Dayana aquí en el chat. Dayana, excelente por estar súper pendiente. Muchísimas gracias. Entonces, aquí me quedaría, recuerdan, miren, esta línea es paralela a esta línea y esto es transversal.
O sea que este ángulo también mide 52. Primera clase, ángulos internos, alternos, internos son iguales. Si te lo perdiste, recuerda volver a mirar y activar la campanita de nuestro canal. Lo mismo pasa acá. O sea que yo podría decir que seno de 52 es a y. Y por lo tanto, si yo despejo, y sería seno de 52 sobre seno de 95 por 7. Y esa sería la distancia del avión a la ciudad C. Y en el caso de la otra, podríamos hacer seno de 95 con 7 con seno de 33 con su lado opuesto que sería X. Y aquí X sería igual a seno de 33 sobre seno de 95 por 7. Chicos, los dejo. Ahí, por favor, háganle ahí en una calculadorcita o miren cómo sería con radianes. Muchas gracias por su asistencia. Hoy terminamos geometría. Estuve leyendo sus mensajes y hay gente que está preocupada por casos de factorización y otras cosas de álgebra, así que no te pierdas nuestras próximas clases que tienen que ver con álgebra y cálculo. Vamos a repasar fracciones, potencias y casos de factorización. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar ahí atentos. No se les olvide inscribirse a nuestra página www.aginacional.co y seguirnos por nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram y en Twitch. Un abrazo a todos y que estén verdaderamente muy bien. Chao. Chao, Elman. Chao, estén bien, chao.